TCL P735, un modelo de gama de entrada de este 2022. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K, que desde ya les adelanto que no me parece una mala opción. El problema de este Smart TV es que se ofrece como si sí tuviera puertos HDMI 2.1 en la caja. Se dan el lujo de colocar HDMI 2.1, pero este televisor no soporta lo más importante de la tecnología HDMI 2.1, que son los 120 Hz en 4K, y tampoco soporta frecuencias de actualización variables. Entonces ustedes dirán, ¿por qué esta marca coloca que este y otros modelos tienen HDMI 2.1 cuando realmente no lo tienen? Pues simplemente porque esta tecnología ya les dio rienda suelta a algunas marcas para que puedan colocar que sus televisores soportan HDMI 2.1 con el simple hecho de poder con los 60 Hz en 4K, al mismo tiempo con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado, las cuales son cosas que la tecnología HDMI 2.0 también soporta. Pero bueno, el punto es que no se dejen engañar, este televisor no es malo, el problema es que se ofrece como si tuviera como tal de forma completa la tecnología HDMI 2.1, pero recuerden que no soporta ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables. Y tengan presente que ningún tamaño de este modelo soporta los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables. Lo otro que deben tener presente es que todos los tamaños del P735 tienen panel VA. Lo único que podría variar es que en los tamaños más grandes de 65 y 75 pulgadas, estos podrían tener entre 20 y 30 nits más de brillo. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: el cable de energía o cable de poder que va aquí en esta parte del televisor, las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. También por supuesto el manual o guía de usuario del televisor. También por supuesto el control remoto que utiliza dos baterías AAA. Desde mi punto de vista no es un control remoto que me guste muchísimo en cuanto a diseño o ergonomía, pero tampoco me parece terrible. Tal vez una persona se pueda acostumbrar a él, y por lo menos tiene teclas de acceso directo a algunas aplicaciones y por supuesto el botón del asistente de Google. En cuanto a las entradas, este televisor tiene 3 puertos HDMI 2.0. Recuerden que no son HDMI 2.1, que ningún tamaño del P735 tiene como tal HDMI 2.1, no se dejen engañar. En cuanto al resto de entradas, tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para auriculares de 3,5 milímetros, uno para la antena de aire, uno para el puerto digital óptico y uno para adaptar entradas compuestas. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 8 centímetros. La instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente cada una de ellas tiene lado A y lado B, entonces las hacen coincidir y proceden a colocar los tornillos, 2 por cada base. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. Y la distancia entre bases de este tamaño de 50 pulgadas es de aproximadamente 102 centímetros. En cuanto al primer encendido, en algún momento les va a pedir que sincronicen el control remoto de esta manera, dejando oprimidos el botón de OK y el botón de Home que tiene el icono de la casita hasta que se lleve a cabo la sincronización. Los aspectos técnicos más importantes que deben tener en cuenta acerca de este televisor es que por supuesto el sistema operativo es Google TV basado en Android 11. Tiene 2 GB de memoria RAM, 10 GB de almacenamiento interno, tiene una GPU Mali G31 y un procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos.
Quiero hablar entonces de una vez del apartado gaming. Para esto utilizo la Xbox Series X. Estas son las resoluciones que soporta el televisor. Aquí podemos ver que como tal este modelo no soporta frecuencias de actualización variables, aunque sí soporta Dolby Vision y por supuesto también Dolby Vision para gaming. El problema entre comillas es que aquí nos da el aviso de que probablemente al activar el Dolby Vision para gaming el tiempo de retraso de entrada o input lag podría incrementar. Probablemente, la verdad no lo sé porque no tengo un dispositivo que me permita medir el valor del tiempo de input lag. Y recuerden que como tal este televisor no soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Aquí les muestro entonces los resultados en cuanto al tiempo de input lag. De acuerdo a la página de displayspecifications.com, podría rondar alrededor de los 15 milisegundos. En este caso tengo activado el Dolby Vision para gaming. Me parece que en la práctica no se desempeña mal, podría ser más que suficiente para casi cualquier gamer. Quería también mostrarles que al activar el Dolby Vision para gaming y acceder como tal a las configuraciones de imagen, no se puede cambiar desde aquí el tipo de imagen. Toca seguir como tal con Dolby Vision, que en este aspecto, o en este caso me imagino que es el modo juego como tal, porque es el que genera el menor tiempo de input lag posible. Solamente se pueden configurar otros aspectos como el que tiene que ver con el manejo del movimiento, brillo, color, etc. Entonces miren, esos son los resultados en cuanto a calidad gráfica activando el Dolby Vision para gaming. Y estos son los resultados desactivando el Dolby Vision para gaming. En este caso la tecnología de alto rango dinámico sería HDR10. Y al acceder a imagen también vemos que no se puede cambiar a otro modo de imagen. Entonces probablemente este televisor al reconocer una consola simplemente activa de forma automática el modo juego, ya sea que la tecnología de alto rango dinámico sea Dolby Vision o HDR10. Y aquí les muestro los tiempos de input lag con la tecnología HDR10, que no me parecen malos, de hecho me parecen casi iguales a los resultados que obtendríamos activando la tecnología Dolby Vision para gaming. La cantidad de brillo que este televisor puede alcanzar con el modo juego activado con alto rango dinámico es de 268 nits, que no es una altísima cantidad de brillo. No es un televisor recomendado para aquellos amantes al brillo, es un televisor recomendado para aquellas personas que lo van a utilizar principalmente en una habitación con poco o nada de iluminación y que como yo no son amantes al brillo. Para mí la cantidad de brillo que este televisor tiene está muy bien. Aún así se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico porque esto principalmente depende del contraste y su relación de contraste no es mala. Es de 4432:1, no tiene efecto de Black Crush como si sucede de pronto en algunos televisores con paneles IPS o ADS, y esto se debe a que tiene panel VA, como ya saben, es decir que en las partes oscuras los detalles se van a poder notar muy bien. Como tal me parece que en cuanto a calidad gráfica y colores en este apartado gaming, este televisor de hecho me parece que muestra muy buenos resultados. Simplemente que si quieren colores un poquito más saturados podrían activar el Dolby Vision, y si no simplemente lo dejan en HDR10. En este caso estos resultados son con HDR10. Desde mi punto de vista este televisor está muy bien para una persona que no sea exigente. Recuerden que es un televisor de gama baja, que el precio de ese tamaño de 50 pulgadas, por lo menos aquí en Colombia, puede estar alrededor del 1.800.000 o al cambio que vendrían a ser $400, que no me parece un mal precio. Hablando del rendimiento en escenas oscuras, este televisor me parece que se desempeña de una forma muy pero muy decente. Los resultados pueden variar dependiendo de cada contenido, de si en la escena hay o no hay tantas cosas que se deban iluminar. Por supuesto se puede notar algo de efecto clouding y leves sangrados de luz, pero son muy poco perceptibles y muy poco molestos desde mi punto de vista.
Recuerden que obviamente la intensidad de esos resultados podría variar dependiendo de cada contenido y principalmente son un poco más notorios cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Y aun cuando ven la pantalla desde un ángulo muy pronunciado, esos efectos, tanto el clouding como los sangrados de luz, me parece que no son tan molestos. Pero sí es un televisor recomendado para ver siempre de frente porque tiene panel VA y los colores van a perder volumen si ven la pantalla desde un ángulo muy amplio. Recuerden entonces que a este televisor lo recomiendo principalmente para una habitación con poco o nada de iluminación. Quería comentarles que cuando utilizo por ejemplo la aplicación Disney Plus, al oprimir la ruedita de configuraciones se pausa el contenido, no sé por qué, es algo inevitable. Y además quería mencionarles que cuando el contenido tiene Dolby Vision solamente me da estas dos opciones en cuanto a configuración gráfica o modos de imagen, que es película brillo y película oscuro, que ya me parece que oscurece demasiado la imagen, pero que probablemente no sea un problema si van a utilizar siempre el televisor en una habitación con poco o nada de iluminación. Y al ver contenido a través por ejemplo de la aplicación YouTube y cuando quiero acceder a las configuraciones, como tal el contenido no se pausa como si sucedía con la aplicación Disney Plus. Y cuando el contenido tiene alto rango dinámico, que en este caso la tecnología de alto rango dinámico sería HDR10, estos son los modos de imagen que me provee el televisor, que son dinámico, estándar, deportes, cine y juegos. Y cuando el contenido es en rango dinámico estándar, o sea que no tiene alto rango dinámico, estos son los modos de imagen que me provee el televisor, que son dinámico, estándar, mejora de HDR, deportes, cine y juegos. Entonces miren, desde mi punto de vista en cuanto a colores, este televisor me agradó bastante. Recuerden que es un televisor de gama baja o de gama de entrada. Pero en cuanto a brillo sí que se queda corto, para algunas personas puede ser algo insuficiente, con 252 nits en rango dinámico estándar y 265 nits en alto rango dinámico. Recuerden que los tamaños más grandes de 65 y 75 pulgadas podrían alcanzar entre 20 y 30 nits más. Pero bueno, hablando de ese tamaño de 50 pulgadas, no es una opción recomendada para aquellos amantes al brillo o exigentes en este parámetro, pero sí puede ser una opción más que decente o más que aceptable para aquellos que quieran utilizarlo principalmente en habitaciones con poco o nada de iluminación. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG y Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen cine y me parece que los resultados en general de este Smart TV son buenos. Recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja, o sea 720p, 480p o una resolución todavía más baja. Se pueden notar partes levemente pixeladas, pero que a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. No se van a notar partes pixeladas, pero tampoco se va a mostrar el contenido en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen de este televisor va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto este TCL P735 puede reproducir contenido en 4K tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. El manejo del movimiento de este televisor es muy bueno porque cuenta con tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, que hace que la escena que tenga barridos de cámara o muchos movimientos rápidos luzca muy fluida sin efecto de vibración,
simplemente que en cada modo de imagen está este parámetro movimiento o movimientos definidos que conviene activarlo si quieren mejor fluidez. Pero recuerden que por ejemplo con el modo cine no es muy recomendado, porque de hecho lo que se busca en cuanto a experiencia fílmica es que no se noten artefactos ni una imagen digitalizada en cuanto a exceso de fluidez. Lo que se busca es un leve efecto de vibración. Entonces, si quieren una experiencia más alusiva al aspecto fílmico, probablemente quieran desactivar ese parámetro. Pero si quieren más fluidez, pues simplemente lo activan. La uniformidad de colores grises de este televisor es regular, porque se puede notar algo de efecto de pantalla sucia principalmente en las esquinas, como están pudiendo notar, y ese efecto es principalmente notorio con fondos grises o fondos blancos. Pero al observar contenido variado o con más color, como por ejemplo videojuegos de deportes o deportes en general, o el azul del cielo o paisajes, etcétera, me parece que ese efecto de pantalla sucia puede llegar a pasar desapercibido, o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. No sé ustedes qué piensan al respecto, de acuerdo a los resultados que están pudiendo notar. El principal punto negativo de este televisor debido a su panel VA es que los colores pierden volumen o lucen demasiado blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, lo cual es normal y es prácticamente el único punto realmente negativo de los televisores con este tipo de panel. Pero recuerden que su rendimiento en escenas oscuras es muy superior en comparación a un televisor con panel IPS, ADS o PLS. El manejo de los reflejos, por ejemplo de los focos de luz de este televisor, no es terrible, pero tampoco es muy bueno. Lo que no recomiendo es colocarlo en una habitación que reciba demasiada iluminación artificial o demasiada iluminación natural, por ejemplo de reflejos que provengan de las ventanas, porque se van a notar mucho. Debido a que no tiene una alta cantidad de brillo, no va a contrarrestar de la mejor forma esos reflejos. Por ende es un televisor más recomendado para colocarlo en una habitación que tenga poco o nada de iluminación, o que por lo menos no reciba muchos reflejos por medio de focos de luz o por medio de las ventanas. Algo que me faltó mencionar en cuanto al apartado Smart es que este televisor sí soporta la función de compartir pantalla o screen mirroring, como pueden notar, pero no soporta ni multiview, ni picture in picture, ni tampoco pantalla superpuesta. En cuanto a navegadores de internet, hay varias aplicaciones que pueden cumplir con esta función. En este caso utilizo como ejemplo el navegador de internet que se llama Odin, que funciona muy bien y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En caso de así requerirlo, simplemente tengan presente que en muchas de ellas podría aparecer publicidad. Y como tal, me parece que la fluidez del sistema operativo es buena, no es la mejor, pero tampoco es terrible. El único problema que he tenido hasta ahora, que también he tenido con otros televisores con Android TV o con Google TV, es que a veces la aplicación YouTube se queda cargando y nunca abre, y me toca apagar y volver a prender el televisor, o de hecho me toca apagarlo, desconectarlo de la red eléctrica por varios segundos y volverlo a encender. Y esto me lleva al principal aspecto que no me gusta de los televisores con Android o con Google TV, excepto los Sony, porque los Sony sí están mejor optimizados en este aspecto, y es que al desconectarlos de la red eléctrica y volverlos a conectar y a encender tardan demasiado, entre 40 y 50 segundos. Para mí eso es demasiado, porque por ejemplo los sistemas operativos WebOS de LG y Tizen de Samsung demoran en promedio apenas 10 segundos para ya encenderse y quedar totalmente funcionales, luego de tenerlos desconectados de la red eléctrica por varios segundos, minutos o incluso días. Pero bueno, eso es una cuestión muy personal. A mí no me gusta ni Android TV ni Google TV. Pero para aquellas personas amantes a estos sistemas operativos y que tengan un presupuesto muy bajo o ajustado, este TCL P735 podría ser una opción muy decente a tener en cuenta.
Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, lo cual es normal y era lo esperado porque tiene una cantidad de brillo relativamente baja y no soporta tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a sonido, la potencia de este televisor es de 20 watts, soporta Dolby Atmos, también canal de retorno de audio mejorado. El rendimiento no es el mejor porque no tiene tantos bajos y la experiencia no es tan envolvente, pero tampoco es terrible, es lo que uno espera de un televisor de 50 pulgadas de gama de entrada. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento de su sistema de sonido. Ya para terminar, si me preguntan si lo recomiendo o no, yo diría que sí, solamente para aquellos amantes a Google TV y que quieran un televisor relativamente pequeño y que tengan un presupuesto muy ajustado. Es un televisor con buenas prestaciones, reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz, tiene una buena representación de colores, no tiene un panel de 10 bits nativos, es 8 bits más la tecnología Frame Rate Control, que lo que hace es que por medio de la inserción de cuadros negros hace que se puedan representar de una forma artificial, por así decirlo, más colores, que desde mi punto de vista no se ve mal, de hecho me parece que se ve muy bien. Y el principal punto que me gustó mucho es su buen rendimiento en escenas oscuras. Recuerden que tiene panel VA, su tecnología de retroiluminación es LED directa. Y que su principal punto negativo es que no tiene una alta cantidad de brillo, pero esto puede no ser un problema para aquellas personas que no sean amantes al brillo y que lo vayan a utilizar principalmente en una habitación con poco o nada de iluminación. Además recuerden que no soporta como tal HDMI 2.1 porque no soporta los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables, pero que aún así va a poder funcionar con la Xbox Series X o con la PlayStation 5, simplemente que por obvias razones con algunas limitaciones. Y bueno, ya para terminar, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. ¿Lo comprarían sí o no y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este TCL P735 de 50 pulgadas. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.